Bueno, retornando al tema trastorno de pánico, que nos abriste una gran ventana a la luz, pues me decías también que no tiene nada que ver con la historia familiar de cada uno. A ver, ¿cómo es la historia? Pongamos un adolescente que tiene un trastorno. Bueno, esto quiere decir que dentro de esta patología, que fue pero muy estudiada en todo este tiempo, no se encontró ningún patrón familiar que tengan las personas que sufren esto, a diferencia de los que no sufren esto, ¿sí? O sea, vas a encontrar en pacientes con este tipo de problemática todo tipo de madres y todo tipo de padres, ¿sí? Por lo tanto, esto para tranquilizar a los padres de los chicos que sufran esto, que lo podés educar bien al chico y que pase esto, lo puedes educar mal y que pase esto. En todo caso, tiene más que ver, si vamos a cuestiones de causas, digamos, con las que uno viene, nosotros heredamos una predisposición, ¿sí? Que es el grado de vulnerabilidad, ¿sí? Nosotros que tenemos a padecer de estados en sí mismos de ansiedad, y el grado de sensibilidad a la ansiedad, ¿sí? Hay personas que son en sí mismas más sensibles a la ansiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que toleran menos los estados de ansiedad. De hecho, en este sentido, uno de los objetivos del tratamiento, así como dijimos antes y reitero, es que la persona haga una interpretación realista de las sensaciones que le producen miedo para que ya no le produzca miedo y que la persona se vuelva a exponer a las situaciones que estaba evitando. Aparte, buscamos que la persona se desensibilice de aquellas sensaciones que le perturbaban antes, es decir, que las tome como natural, ¿sí? Porque a todos nos pasa en lo cotidiano que vivimos, ¿sí? Como decía el libro ese, ¿no? Vivimos en épocas de mucho trajín, entonces a todos nos pasa de tener sensaciones respecto de la ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa a la persona? En general dice, pero yo antes no sentía esto, ¿sí? Y entonces eso nosotros lo que hacemos es, le decimos, mira, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no te pones a concentrarte en tu mano derecha? ¿Sí? Concentrate un minuto en la mano derecha. Y ni bien uno se concentra en la mano derecha, uno empieza a sentir cosas en la mano, ¿sí? Empieza a sentir calor, empieza a sentir palpitaciones, empieza a sentir sensaciones, ¿sí? Que antes no sentía, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando uno le presta atención al cuerpo, automáticamente empieza a sentir cosas que antes no sentía, pero la persona no se da cuenta de esto. Lo que interpreta es que ahora está sintiendo cosas que antes no sentía. ¿Y qué hace la mente? Si yo ahora siento cosas que antes no sentía es porque algo no está bien. Entonces, si algo no está bien, tendría que estar atento, ¿sí? Y entonces, volvemos, ¿sí? Ese estado de ansiedad por estar atento y alerta a las sensaciones del cuerpo, las termina produciendo. Y si yo las interpreto como algo catastrófico, no paro de estar en un círculo vicioso donde cada vez me empiezo a sentir más frágil, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es uno de los casos donde más ocurre que cuando el paciente viene a la consulta y que en general nunca el paciente nos cae a nosotros los psicólogos, ni bien esto le ocurre. Siempre primero va a la guardia. Lo primero que va a ocurrir, como hablábamos recién con el compañero que tenemos acá en la producción, lo primero que va a ocurrir es que va a la guardia, y cae a la guardia y dice, no, mirá, no te pasa nada, le hacen el electro, ¿sí? Anda a tu médico clínico. Va al médico clínico, se hace estudios, ¿sí? Lo evalúa, dice, está todo bien, ¿sí? Debe ser estrés. Y entonces, recién a partir de ahí, comienza que la persona empieza, a veces se queda tranquilo y fin de la historia, y se olvidó, y quedó en el recuerdo de una vez, ¿te acordás que me sentí muy mal y fuimos a la guardia? Quedó ahí. Pero otras veces, como hablábamos acá de nuevo con el amigo, uno empieza a quedarse, ¿sí? Pendiente de eso, ¿sí? Y entonces lo invitan a situaciones y dicen, a ver si vuelvo a sentir eso tan Vamos feo. a jugar al fútbol. A ver si me llego a sentir de nuevo eso que sentí en el corazón. Claro. Y me da miedo. Claro. Y entonces se empiezan a pasar meses, ¿sí? de ese estado de preocupación, de ansiedad, ¿sí? Recién ahí el paciente viene a nuestro consultorio y es muy... Sí. Dentro de todo me encantaría que fuera un consultorio de un psicólogo, porque vuelvo a lo mismo. Vamos a ver las cantidad de casos que yo conozco que después de la guardia van al médico. Muchos médicos son divinos y por ahí dicen, bueno, buscan alternativas, pero la cantidad de gente que le dan una medicación, y la medicación, yo creo, por la experiencia que tengo de vida de mucha gente que me ha rodeado y que no por casualidad estoy haciendo hace 24 años este programa, es que hay otras opciones. Porque un medicamento que hace, te tapa el síntoma
pero no ubicás el caso en qué pasó, lo tapaste. No, porque digamos que la resolución de este problema es que la persona le pierda el miedo a las sensaciones que le producen miedo, no que no las sienta. Por eso te digo que un medicamento te tapa y además te puede producir un montón de cosas. La verdad es que coincido plenamente, la investigación coincide plenamente con vos de que en esta patología puntual, ¿sí? A diferencia de otras, la medicación embarra la cancha, ¿sí? Claro. Entonces se genera un problema extra que parte del tratamiento psicoterapéutico que vamos a hacer tiene que ver con que la persona, después de que se empieza a exponer a esas sensaciones, después se exponga sin medicación. Claro. ¿Sí? Y no la lleves en la cartera, ¿sí? Porque si la llevas en la cartera, cuando surja, es muy tentador, ¿sí? Es decir, y bueno, esta vez me la tomo. Yo sé que me dijo el psicólogo que no, pero esta vez me la tomo, ¿sí? Entonces necesita la persona exponerse, sentirlo y experimentar que es incómodo, pero no es peligroso, ¿sí? Entonces tenés al respecto de eso toda la razón de que es un mecanismo que complica las cosas y no resuelve, porque resolver es perderle, en este sentido, el miedo a estas sensaciones. Pero eso no se logra sin información clara al respecto de eso. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso la intervención tiene que ser precisa. O sea, que yo diga que esto es algo sencillo no quiere decir que no requiere el conocimiento y la técnica apropiada. Claro. ¿Sí? Porque, por ejemplo, sacarse la duda de que le hagan un chequeo está genial, porque todos los años nos tenemos que hacer un chequeo. No, sí, está bárbaro. Pero si la persona, por ejemplo, pero es muy fácil de busca detectar. una ayuda de salud mental y lo que se le dice es, ¿cómo estuviste esta semana? No, bien, no me agarró. Qué bueno, estamos bien. Es un error, porque no es un nosotros tenemos que pensar que no es un problema que te agarren esos estados de ansiedad, ¿sí? El problema es que vos pienses que eso es peligroso. Entonces, porque de esa manera contribuimos a que la persona evite ese tipo de situaciones donde le generan ansiedad, ¿sí? Entonces, la idea es que uno conviva de forma natural con los estados de ansiedad, ¿sí? Y no que trate de evitarlos, porque si uno trata de evitar los estados de ansiedad, de alguna manera se obstaculiza su vida, porque en realidad, si uno estudia una carrera, se pone muy ansioso en cada examen que va a dar, ¿sí? Y si uno va a formar una familia, el momento en el que va a tomar la decisión, etcétera, ¿sí? O sea, básicamente la ansiedad es necesaria y es lógica en cada situación de cambio que el ser humano enfrenta. Por lo tanto, y pretender que la ansiedad no venga acompañada de incomodidad en el cuerpo, no es posible. La ansiedad o el estrés genera sensaciones que son incómodas, pero no peligrosas, ¿sí? Entonces, para los que nos miran en su casa, que consulten, ¿sí? Porque esto es algo sencillo, ¿sí? Que no es peligroso y que es una lástima que se empiece a cronificar este miedo a estas sensaciones que, como decíamos, son desagradables, pero no son para nada peligrosas. Qué lindo. Mira vos. Muy buena noticia. Por algo comenzamos el programa hablando de la diferencia entre lo que eran las fobias y los trastornos de pánico en lo que es el tema. La verdad que me encantó. Sí, creo que online salió un teléfono, si no me llaman a mí, y también tu Facebook, que es Antonio Porceli Piusi. Así que ahora que se han facilitado tanto los encuentros para preguntar, para saber, es una buena herramienta, me parece, el Face. No, pero aparte para la persona que vive este tipo de cosas, si tenemos un minuto más. Sí. Si tenemos un minuto Dale. más. La persona que experimenta esto se siente tan mal que el solo hecho de la tener... muerte. Claro, el solo hecho de tener un diagnóstico que diga, no, quédate tranquilo, esto se llama así, ¿sí? Y se trata de esta manera, eso genera... Y no te vas a morir. Y no te vas a morir, ni te vas a volver loco, ni te vas a desmayar, que son los miedos más comunes. Eso en sí mismo, el paciente se va de la primera sesión y por supuesto que se va mucho más tranquilo, porque lógicamente que el panorama que se hacía era un panorama tremendamente oscuro que obturaba la posibilidad de su proyecto de vida. De pronto me surge esto, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Y lo valioso que es la vida y cada minuto que tenemos hay que vivirla lo mejor posible. Claro, pero de esta manera la vivís como con una bomba de tiempo que no sabes en qué momento va a estallar. Entonces, en ese sentido, es muy lindo porque son problemáticas de las cuales se tienen muy buenos resultados y la persona se siente muy gratificada. Entonces, y a corto plazo lo resolvés, ¿no? En esto, gracias a Dios, sí. O sea, hay otros problemas que son más profundos y no, pero en esto 12 sesiones, 10 sesiones es suficiente, ¿sí?
Antonio, muchísimas gracias. Por favor, Alejandra, gracias un placer. por haber estado nuevamente juntos. Y bueno, y volvemos a repetir, el Face es A Puertas Abiertas con Alejandra, en YouTube estamos y las puertas se abren para lo que quieran consultar a través ya sea de los mails, de los Facebook, todo absolutamente. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, a vos. Que sigas creciendo ese bebé tan hermoso que tenés. ¿Vos viste? ¿Cuánto tiene ya? Tiene 6 meses. Maravilloso, gracias. A vos. Nos vemos pronto. Chao.